Padre del Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Vamos a otra parte de la Escritura. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Intercesora, intercede añadereje, a mediador, un solo de hoy. Vea, es Jesucristo mismo, ni que y que te otra cosa, porque hoy te indela o intercede añadereje, te indela mediador a ver, que viene a ser casi las mismas cosas. Intercede y mediador. Japea es Jesucristo. Y en religión harupi y otro, inclusive yanda abogado, otras personas, otro nombre. Cuapejico 2:5, primera Timoteo, lee que la Biblia, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al libro de Romanos, verso 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solamente Jesucristo y que tú de abogado, de salvador, al mismo tiempo había Señor, hermano, había, porque es hijo de Dios, y había hijo de Dios, él la intercede por cada pecado, y ella pues ahora con autoridad, porque él la muerte rupive, y donde ya era el Padre, eso es toda autoridad sobre todas las cosas, en dientes, ahora con la enlace, o interceda, y que tu jamuasa, y la libre de pecado, porque y sangre, el precio al Padre eterno o agradable, sacrificio, y ande que tuya por la sacrificio, ya hay problema, pero en el nombre de Jesús ya puedo sacrificio, y ella por ejemplo, y que ayuno, ya orar al Señor todos los días, hago sacrificio para la carne, ¿no? Entonces, con Dios ve o agrada a través de su Hijo Jesucristo, yande ya por amor, yande obra, allá cree que hoy hay otro intercede a yandereje, y me pete en camino errado, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y pues acá en Timoteo, porque hay un solo Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora saben en pues acá ven de Romanos 8:34, y ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, miramos ni cuaira de pea, cuando hay año y te o intercede año de en el Antiguo Testamento, vamos a ver un poco de Antiguo Testamento, va esa para que Dios o preparar el pueblo, y que tu esa Jesucristo hoy presentado con el mundo, ya y cuamba para la va esa para proceder con temas cuares. Antiguo Testamento, y Moisés, sacada de imagen cuave cielo, hizo, o sea, acá sube la tabernáculo. Oya pocuri Moisés, hija hueseite, sube la Dios. La tabernáculo, oye, ya pueda cortina y pete y coraja, ahora copa la medida, pero se la hace ideas y no explicar, la sacerdocio, la sumo sacerdote, Dios que elegí,
Aarón, primeramente descendencia de Aarón de Icatuela, sacerdote, a sumo sacerdote, primogénito de cada descendencia de Aarón, entonces, levita, Hayana la sacerdote, sumo sacerdote. Caifás es sumo sacerdote, que es descendencia de Aarón Curi, pero sumo sacerdote, pero supe y puru Satanás, ya esa maíz. Bueno, va para la emisión la sumo sacerdote cada año, a través de la sangre de los animales, Juana presenta en el lugar santísimo. Eso quiere decir donde está Dios en el tabernáculo, en el arca de la alianza. Pepe Juan presenta primeramente ya ponja y llegue el sacrificio y llegue a andejina o agarrar animal o yuca pejugu o Juan presenta. Va para y sepia, pe animal ugu peja ejina el precio del pecado de un año. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, entonces a través de la sangre del animal, en vez que manó la persona, o manó pe animal, o presentar el sacrificio pea, o presenta primeramente y jefe sacrificio pea, la tabernáculo, lugar santísimo, cada año hay que y ya ni mi si mi pea y la santidad del Antiguo Testamento, entonces o presentar a Dios pe ofrenda y que a tu angüenza o redimir el pecado de un año Dios. Pe animal o yeyuca o significa Jesucristo. Pe en simbología ya supe o preparar y pueblo pe la o vela Jesús Cristo o vela el Mesías. Hay por ahí que todos hoy cuaja pe tu guma oye puruta en el Nuevo Testamento o pe a nación de Jesucristo pe a la Mesías pe a el Salvador y ande ya cuajina Maraucui vino para salvar a su pueblo de su pecado. Pero esa o predica la reino de los cielos, reino de Dios maízapa. Pero pues con esa o manojangua porque para el sacrificio está Dios o mugajina encarna o encarna la itaira o nace como hombre sin pecado en semejanza de pecado o desprecia y vida o manope curusura oye ya garra oye yuca. Entonces, petugui oñijaque pepepeja el aprecio del pecado. Japea o vale una vez para siempre el sacrificio. A partir de ahí, opama la animal yeyuca para los que creen en Jesucristo. Entonces, la animal upibeña de yeyucata ya ofrece a Dios sangre de animales, sino ya recobre sangre poderosa que limpia todos los pecados una vez para siempre. Había poco y paica todos el año sumo sacerdote o intercede en el Antiguo Testamento Aarón primeramente y la descendencia de Aarón o intercede y por el pueblo. Con Nuevo Testamento Jesucristo urire es lo intercede añandereje. Jamón painda de veima urupe la veima tabernáculo hecho por mano de hombres sino en el cielo mismo y la escritura a preponer el lugar santísimo. Eso quiere decir donde está Dios con el lugar santísimo y cuadro y ponemos y estatua. Es mentira del diablo el lugar santísimo el lugar santísimo hay una cuaco tiempo primeramente en el cielo pepe origina la diestra del Padre intercediendo por nosotros Jesucristo el sumo sacerdote que fue muerto por los judíos Jesucristo o ya una vez para siempre sacrificio de la remisión del pecado, o sea que perdón de los pecados, la significado de Jesucristo mano huejina tu imagina San Juan 19 y omanoride y cutuco hizo de centurión y que salió de su costado sangre y agua. Eso es la redención y la vida que Jesucristo trajo y nos dio para nosotros. Entonces, peape sangre y nepotí delante de Dios Padre y ofreceramos al Padre sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús limpia, Señor, todo nuestro pecado. Por la sangre de Jesús, y entendemos vaya. Entonces hay un lugar santísimo, a la diestra del Padre, ve al lugar santísimo, y cualquier cuadrito del lugar santísimo, y en de Yareco hay el lugar santísimo, y en de Pupe, la Dios oija, y en de espíritu, y lo que se une al Señor, un espíritu es con él. La morada de Dios en el espíritu, Pepe la Dios en el Espíritu Santo. Entonces, y en de
Yareco Pepe, pero Jesucristo en el cielo mismo o intercede como sumo sacerdote. Vea la intercesora, vea la o intercede en el la mediador ABI al mismo tiempo. Hermano, hermana, no hay por otro, porque no hay por autorizado delante de Dios Padre. Hoy jamás otro intercede desde algunos que oye María, porque está y me no hay por y no hay respaldo bíblico para religión o creañan de ella, me confundí jamás. A veces esa la escritura, esa cameta imagina trae la escritura, y hoy Timoteo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo ahí, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, para la mediador. Jacob de intercede o intercede añade el Eco 34 veces Romano 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si te imaginas la Biblia, para verlo, donde muchas veces ya se llaman menores, y ayer hubo eso, esto intercedió, no, cada uno ya con libertad, ya el lugar santísimo, en el lugar mismo del Señor, ayer por ejemplo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y en depiare, confiado que Jesucristo ya entonces ya sube, ya aclamar eso, ya arrepentir, ya perdona, porque hoy intercede a la diestra del Padre, hermano y hermana. Y hay que pea, aniquiñan en botabuti religioso, y hay que pea, cada uno ya falláramos, Dios, ya éramos en cuenta, hoy éramos ya de conciencia, pero ten cargas negativas, allá y ya fallar, entonces ya ni arrepentí, allá yerué Dios, Padre, perdón en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesús tañan limpia de pecado, entonces ya de yareco por hecho que ya no perdona, porque la escritura, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y en primera de Juan, capítulo 2, 1, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Mesías, peapeyareco, peala yenda abogado, peala o intercede, peala todo momento atento a nuestra oración y que tu janguanza o intercede y ayer o me es janguañan debe. Entonces anilla duda y peabija año y te no hay por y otro, no hay por y otro. Sepan, queridos hermanos y hermanas, que no hay otro que intercede por nosotros, que no hay otro mediador sino Jesucristo. Peajaina, ya está la escritura bien, no hay por y otro, pero peape autoridad, peape condición y que tu janguanza o ya pues solamente Jesucristo. Entonces, y primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, mañana, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, se entregó a la muerte, en rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí está, el cual se dio a sí mismo, o ni entregas a ella la muerte, y que tu janguanza o ella debe como mediador, como intercede delante de Dios, a la diestra de Dios Padres. Hebreo capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Esa vaina, muchos animales, pelean, 9:11, Hebreo.
en adelante. Es importante te porque Pepe oye apogina las dos cosas. Ejemplo, Moyandela, ante oye ofrece a por ejemplo, y versículo 2, y no por sangre de macho cabrío, de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo, dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ya está Jesucristo y propia vida entrega Yahweh y que tu jamuenza ya recobre redención. ¿Qué quiere decir? Redención es redimido. Ñande yogua, llegue pecado, ñande peajangua, porque ha pagado precio y que tu jamuenza ñande redimí. Allá recoger comunión con Dios a través de su muerte y de su sangre limpia nuestro pecado. En el libro de Hebreo, teniendo al sumo sacerdote en el lugar santísimo, Jesucristo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ani jamás duda ni un momento. Y ayer a Dios le perdón a través de su Hijo Jesucristo, en el lugar santísimo, y a la diestra del Padre, a interceder de Heina. Entonces, pecado ya recóramo, ya aramo. A ella tenemos potita a través de su sangre, a través de interceder por nosotros, a través de esa sangre limpiará nuestro pecado, hermano y hermana. Anilla dudati, directamente y indica tu ñaño nunca está en día y iba a ser perdón, a ella tenemos potita pecado.